vamos a estudiar la escritura, hermano. Vamos a buscar Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subió del agua, el Espíritu arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Bueno, en este capítulo 8, ¿verdad? Pero estamos leyendo el versículo 26 en adelante. Sara, pero de este versículo para atrás se nos habla de la conversión de los samaritanos, ¿se acuerdan? Pero en este versículo 26 en adelante, hermanos, estudiaremos la conversión del etíope, el cual a través de los tiempos ha sido el ejemplo favorito de muchos predicadores. Y la razón por la cual es el favorito de muchos, hermano José Luis, es que este ejemplo da una visión global, ¿verdad?, de una manera bella y sencilla de una conversión, ¿verdad? Y uno de los predicadores de Estados Unidos a esta historia le llamó, hermanos, fíjense, un patrón para todos los tiempos en sus características esenciales, ¿verdad? Entonces, un patrón, hermano, es algo que siempre se va a volver a repetir, ¿verdad? Y a través de la historia de la iglesia, este patrón se ha repetido, ¿verdad? ¿Cómo se bautizó, hermano José? ¿Verdad? Como lo vamos a estudiar en esta mañana. ¿Cómo se bautizó, hermana Pilar? ¿Verdad? Como lo vamos a estudiar en unos momentos más. Entonces, a través de los tiempos se ha repetido el mismo patrón, ¿verdad? Y otro gran predicador llamado Marshall Hebron llamó a esta historia una conversión modelo, ¿verdad? Y en este tema es en el que me gustaría que estudiáramos en esta mañana, ¿verdad? El tema se va a llamar una conversión. ¿Cómo vamos a estar ahí? ¿Cómo se va a llamar el tema? Una conversión
modelo, ¿verdad? Este tema es especialmente para ti, ¿sí? ¿Verdad? Y al estudiar esta historia, una de las primeras cosas que encontramos es que encontramos en el versículo 26 a un predicador modelo. Este predicador, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Felipe, ¿verdad? Dice el versículo 26, piensa, hermanos, que Dios pone los medios para que aquel que es noble, aquel que es receptivo a la palabra de Dios, Dios pone los medios, hermanos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Manda a un ángel, ¿verdad? Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y vea hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido, ¿a qué había venido a Jerusalén, hermanos? Adorar. Miren, se los voy a dibujar aquí en el pizarrón, hermanos. Aquí está Jerusalén, ¿verdad? Acá está Etiopía. Y este hombre viajó hasta Jerusalén, ¿verdad? Pero dice la escritura que él ya iba de regreso, sentado en su ¿qué? En su carro, ¿verdad? Pero miren, si recordamos, ¿verdad? En la historia, en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 6, Felipe fue uno de los siete servidores que estaban atendiendo a las mesas, ¿verdad? Hermanos, pero ¿saben qué es lo que hizo Felipe, hermanos? Él Felipe no era conformista, hermano José Luis, ¿verdad que no? Hermanos, porque dice la escritura que dejó las mesas y se dedicó a llevar a cabo algo más importante. Sí, hermano José. Miren, aquí podemos estar juntando despensas y dárselo a los pobres, y es bueno, pero lo que a Dios le agrada más y a lo que Dios quiere, hermanos, que se lleve a cabo es la predicación ¿de qué? Del Evangelio. Sí, entonces Felipe dejó las mesas y ahora iba viajando a todas partes, a todos lugares, para llevar el mensaje de qué, hermanos, de salvación. Entonces, esto nos habla de que era un cristiano de gran fe. Hermano, y es que predicar en las calles no es fácil. Hermano, ahorita al mediodía va a estar el calorón, ¿verdad? ¿Cuántos van a querer ir a evangelizar, a tocar puertas? No, hermanos, somos pocos. Los cristianos. Hermano, pero y aquí es lo que estamos viendo, que se necesita mucha fe para ir a predicar. Hermano, en este capítulo 8, versículo 5 en adelante, vemos que Felipe, hermanos, le predicó a la gente de Samaria. Y en los textos que acabamos de leer, hermanos, ahora Felipe recibe la orden, vea, por parte del Espíritu Santo, hermanos, para llevar el mensaje a este hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba, Noemí? El eunuco, así es, ¿verdad? Y más adelante, hermanos, los apóstoles, ¿saben cómo le llegaron a decir a Felipe, hermanos, los apóstoles? ¿Verdad? Le decían Felipe el evangelista. ¿Piensan, hermanos, cómo le llegaron a llamar los apóstoles? Entonces, aquí tenemos una lección, hermana Santi. Felipe es un modelo para nosotros en el sentido de que a él le preocupaban las almas. Vea, a veces nosotros no nos preocupan las almas, hermanos. Nos preocupan los afanes de la vida. Vea, ahorita estamos pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahorita que vaya ya a la casa, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Pero, hermanos, se ha puesto a pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer para Dios? O sea, después de que ahorita que tengo el tiempo libre, ¿qué voy a hacer para Dios? O sea, hay que estar ocupados, hermanos, en lo que Dios, a lo que Dios le gusta. Entonces, Felipe
hermano, había estado ocupado en un gran reavivamiento, ¿verdad? Y dice que cientos de personas respondieron al Evangelio. Hermano, allí en la ciudad de Samaria, gente se bautizaba, como dice el hermano José Luis, era un bautizadero. ¿Qué está sucediendo allá en África? Un bautizadero. Un bautizadero, y es lo que estaba sucediendo aquí, hermanos. Entonces, cuando le dijo Dios a Felipe que fuera a predicar, hermano, él no titubeó, él no se quedó pensando, ¿lo voy o no voy? No, sino que inmediatamente, hermano, dice el texto que se levantó y que, y fue. Entonces, para él, hermanos, ninguna multitud era demasiado pequeña para predicarles, hermano José Luis. ¿Verdad? Hay un hermano que por ahí, no voy a decir su nombre, que decía, yo para predicar allá en Estados Unidos y hacer todo ese largo viaje, necesito que haya 1000 personas, si no, no voy. ¡Qué tremendo! Hermano, ¿a quién le fue a predicar Felipe? A un alma. Pero un alma es muy valiosa, ¿para quién? Para Dios, hermanos. Pero miren, en este tema de la conversión modelo, no solo tenemos el predicador modelo, sino que también tenemos a la audiencia que modelo. ¿Qué es una audiencia, Saraí? Ayúdale, Noemí. Alguien que está escuchando a alguien. ¿Verdad? ¿Quién es la audiencia ahorita? Aquí. ¿Verdad? Ustedes los que están, hermanos, escuchando. Yo soy el que estoy hablando y ustedes son los que me están escuchando. Ustedes son la audiencia. ¿Verdad? Entonces, la audiencia de Felipe, ¿quién era? Hermana Elizabeth, ¿quién era la audiencia de Felipe? El eunuco. ¿Verdad? Lo podemos llamar de 3 maneras. ¿Sí? Usted le puede llamar el eunuco, le puede llamar el etíope, o le puede llamar el tesorero de la reina de ¿qué? De Candace. Piensa, hermano, al llegar Felipe al lugar que se le había ordenado, vemos que pronto apareció un carruaje. Piensen, ¿cuál carruaje, hermana Santi? ¿Qué carruaje apareció cuando llegó Felipe al lugar que Dios le había dicho? Pues donde iba él, donde iba el etíope. Vean, ¿de qué marca era el carro? Tenía la fuerza de... ¿Era de la Chevrolet o de la Ford? Era un carro de caballos. Hay que saber qué estamos estudiando, hermanos. Era un carro de caballos. Y dice el versículo 27, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Vean, entonces, hermano, aquí encontramos a un personaje que era originario ¿de dónde? Miren, él salió ¿de qué lugar? De Etiopía. De Etiopía. ¿Y llegó a dónde? A Jerusalén. Hermano, y vemos que Dios no hace acepción de personas. Noemí, te voy a invitar que allá en la casa busques a las personas que viven en Etiopía. Y te vas a dar cuenta que los de Etiopía son de tez que morena, hermano. O sea, Dios, hermano, ama a todos. ¿Verdad? Dios no hace distinción de personas. ¿Verdad? Y este eunuco, según acabamos de leer, pertenecía a la alta sociedad. ¿Verdad? Dice que el texto que era un funcionario. O sea, este hombre era un político, hermanos. Sí, pero también era un tesorero. Pero miren, lo que más me llama la atención, hermano, es que este hombre era religioso. ¿Verdad? Y eso me gusta, hermano, saber que hermano José Luis, que un hombre rico se interesa en las cosas ¿de quién? De Dios, hermano. O sea, es raro. ¿Sí, hermano? Es que Dios vio desde lo alto y dijo, no es posible que un hombre tan religioso se pierda.
Por eso le mandó al evangelista. Amén. Entonces, hermano, este hombre había sido convertido al judaísmo, ¿sí? Para que alguien se pudiera convertir al judaísmo, ¿saben qué es lo que tenía que hacer? Practicarse la circuncisión, hermano José. ¿Verdad? Pero esa ya es otra historia. ¿Verdad? Pero este hombre, hermanos, estaba adorando al Dios que, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Miren, hay muchas cosas que no sabemos de este etíope o eunuco, pero lo que sí sabemos es que había tomado seriamente su religión. Amén. ¿Verdad? No como hoy en día, hermanos, que no toman la religión en serio. ¿Qué es no tomar la religión en serio, hermana Santi? Pues que no hacen lo que no les dan importancia, no hacen lo que Hermano, hacen allí. se nos dice la escritura, no dejando de congregarnos como algunos que. Tienen por costumbre. Y cuando no tomo la religión en serio, no me interesa, voy cuando tenga ganas. Entonces, pero este hombre, hermano, sí había tomado su religión, ¿qué? En serio. Era sincero en su fe. ¿Saben por qué? Miren, porque había viajado varios cientos de kilómetros. Miren, acá está Etiopía, por eso se los dibujé, hermanos. Acá está Etiopía. Y viajó cientos de kilómetros desde su hogar para llegar a Jerusalén para adorar a Dios. Hoy la gente dice que no necesitamos ir a ningún lado para adorar a Dios. Que ahí en tu casita, ahí en la tranquilidad de tu casa, puedes dar gracias a Dios. ¿Verdad? Qué padre, ¿no? Pero vemos que el adorar a Dios, hermanos, requiere un esfuerzo de nuestra parte. Amén. ¿Verdad? Y yo en esta mañana por eso les felicito, hermanos. Porque dejaron los quehaceres. Hermanos, dejaron a la familia para venir ¿a quién? Adorar a ese Dios hermoso, ese Dios tan grande. Pero miren también, hermanos, me preguntaba, bueno, ¿por qué Lucas mencionó que este oficial era un eunuco? ¿Sí? ¿Cómo dijo Lucas, hermana Santi, que este hombre era un qué? Era un eunuco. Pregunta, Saraí, ¿qué es un eunuco? Ayúdale, hermana Noemí. No, hermanos. Un hombre imposibilitado. Etíope es como, es que viene de Etiopía. Así como yo soy mexicano, ¿verdad? Porque vengo o soy de ¿dónde? De México, ¿verdad? Pero este hombre era un eunuco, hermanos. Miren, un eunuco es alguien que ha sido castrado. Ya no le voy a dar más información, ¿verdad? Búsquela ahí en internet, que es alguien que ha sido castrado, ¿verdad? Pero le estaba mencionando, hermanos, ¿por qué Lucas mencionó que este oficial era un eunuco? Mire, y es que el ser eunuco no es el tipo de información que un hombre publica ante los demás, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad? Porque eso te puede dar vergüenza. Entonces, pero Lucas nos está diciendo que era un eunuco. ¿Por qué? Hermano, Lucas compartió este detalle íntimo para informarnos de que este hombre estaba dedicado a Dios. Hermano, el que es eunuco no se casa, ¿sabían ustedes? Hermano, por eso Pablo, hermanos, en la escritura encontramos que Pablo, él era soltero, hermano, y así por eso él andaba predicando. ¿Ustedes creen que Pablo iba a andar predicando si estuviera la señora ahí? ¿Y a dónde vas, Pablo? ¿Qué andas haciendo ahí? ¿Otra vez te vas? ¿Verdad? Imagínense Pablo. Entonces, hermano, el eunuco era alguien que estaba dedicado a Dios. Por eso aquí lo encontramos, que se nos da ese detalle, hermanos, íntimo, ¿verdad? Entonces, este hombre tenía un gran amor hacia Dios,
Miren, de acuerdo al Antiguo Testamento, un eunuco no podía entrar en la asamblea sagrada. ¿Sí? O sea, lo más cerca que el etíope pudo llegar a los servicios de adoración fue el atrio de los gentiles. Hermano, porque ¿a dónde fue? A Jerusalén, a adorar. ¿A dónde fue a adorar? En el templo. Aquí está el templo, miren. Aquí está el templo, se dividía en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo nada más entraba el sumo sacerdote, ¿verdad? Y a donde entraban los gentiles eran aquí, miren. Pero ellos ya no podían llegar allá donde estaba el lavacro. Había un lavacro donde se lavaban las manos. Entonces, fíjense, hermanos. Entonces encontramos que este hombre no podía entrar a la asamblea sagrada. Entonces, sino que entraba al atrio de los gentiles. Esto equivaldría más o menos, hermanos, bueno, porque ahorita fíjense, vinimos desde nuestra casa para este servicio religioso, ¿verdad que sí? Hermano, fíjense que pusiéramos aquí reglas. Aquellos que no han obedecido se van a quedar allá afuera, allá en el patio. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero es lo que estaba sucediendo aquí, hermanos. Fíjense que el etíope o el eunuco aquí estaba. Es como, por eso se lo estoy poniendo para que lo veamos más claro, hermano. Es como si estuviera allá en el patio, allá donde está el árbol, ¿verdad? Y nada más unos cuantos que entraban a ¿qué? A la asamblea sagrada. Entonces, hermano, fíjense. Entonces, esto nos llama la atención, hermanos, ¿verdad? Porque, hermano, hay que tener mucha fe. Hay que ser humilde, ¿verdad? Para poder decir, ay, y voy a viajar tanto nada más para llegar ahí. No voy a estar allá cerca de Dios. Hermano, fíjense lo que, o sea, y este hombre era humilde. Hermano, este tesorero no le importó que estuviera marginado de la adoración completa a Dios. Y es que eso es lo bonito, hermanos, que nuestro deseo sea de adorar a Dios de todo corazón, ¿verdad? Aunque no se pueden cumplir todas nuestras expectativas. ¿Sí, hermano? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que antes dónde nos reuníamos, hermano José Luis? Miren, nada más teníamos el cuartillo feo aquel. Se está cayendo. Que se está cayendo, hermano. Allá es lo que teníamos, ¿verdad? Pero los que nos reuníamos éramos felices, porque cuando adoramos a ese Dios verdadero y estamos contentos. Amén. ¿Verdad? Entonces, hasta este momento hemos visto que el etíope, hermano, venía de regreso a su casa después de haber adorado a Dios en el templo. Pero ¿qué más sucedió, hermanos? Miren, dice el versículo 28. Dice que volvía sentado en su carro. ¿Y qué iba haciendo? Iba leyendo al profeta Isaías. Entonces, hermano, este oficial del gobierno venía leyendo su Biblia. Hermano, si hoy en día más servidores públicos siguieran este ejemplo, el mundo sería un mundo mucho mejor. Ahora, ¿qué dice el versículo 29, hermanos? ¿Qué dice el versículo 29? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjense, hermano, vemos de que se le presenta al predicador su audiencia. Dice que el Espíritu le dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Hermano, y Felipe obedeció sin titubeos y comenzó a correr junto al carruaje. Hermano, porque el carruaje no estaba parado, ¿verdad que no? Lo iban estirando a lo mejor unos caballos, ahí va la carreta, pero ahí va ¿qué? Va corriendo Felipe y se le acerca al etíope, ¿verdad? Y dice el versículo 30, y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, hermano, el cual en el Antiguo Testamento se encuentra en Isaías 53.
¿verdad? Y Felipe le preguntó, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y le contestó el etíope, pero pues ¿cómo podré? Si alguno no me enseñare. Hermano, es decir, aquí fíjense, porque estamos viendo de este tema de una conversión modelo, estamos viendo una audiencia modelo, ¿verdad? Y este audiencia modelo era el etíope. ¿Por qué era una audiencia modelo, hermano José Luis? Estaba recibiendo la palabra. Miren, para empezar, se interesaba en el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Le dedicaba tiempo a lo que va a salvar nuestra alma. Conocí el hebreo. Pero hermano, también estamos viendo que era humilde, porque cuando lo estaba leyendo no lo entendía, ¿verdad? Y pidió ayuda, hermano. Dice que le rogó a Felipe, ¿verdad? Fue un hombre humilde y por eso Dios lo escogió, hermanos, para que se le llevara el mensaje del evangelio, hermanos, porque era tierra fértil, era de noble corazón. Entonces el tesorero fue una audiencia modelo, hermanos, porque tenía una mente abierta. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Qué es, hermano José Luis Junior? ¿Qué es tener una mente abierta? Pues tiene la capacidad de discernir las cosas, lo que te están hablando. Exactamente. ¿Y qué es lo contrario? Tener una mente cerrada. Una mente cerrada. No vas a entender nada y por eso él estaba pidiendo ayuda. Hermano, una mente cerrada es, por ejemplo, si tenemos ahorita una mente cerrada, ahorita nuestra mente no está aquí. Está ya, a ver, si dejamos los frijoles allá en la estufa. O también nuestra mente puede estar cerrada. No, hombre, están locos. No, yo no creo en Dios. Y se cierra la mente, ¿verdad que sí? Entonces, pero el etíope no tenía la mente cerrada, hermano, tenía una mente ¿qué? Abierta, y estaba dispuesto a que le enseñaran. Hermanos, ¿cómo emociona encontrar gente así? Gente que sea positiva, hermanos. ¿Verdad que a veces, hermano, a veces la gente aquí nos ha visitado y nos dura? ¿Por qué? Porque a veces no somos positivos. Hermanos, si a veces nosotros batallamos, ¿verdad? Porque no somos positivos, ¿verdad? Hermano, es gente del que estamos hablando aquí, es gente que sí puede entender la voluntad de Dios en las Escrituras. Y esta es una lección para nosotros, que es cierto que muchos de nosotros, como el eunuco, necesitamos ayuda, ¿verdad? Para entender el Evangelio de Cristo. Ahorita, ¿verdad que qué hemos aprendido esta mañana? ¿No hemos aprendido nada, Noemí? ¿No hemos aprendido nada o sí hemos aprendido? Miren, ya aprendieron una, que era eunuco. ¿Verdad que no sabían que era eunuco? Pero ya aprendimos. ¿Verdad? Si tenemos esa disposición, hermano, y pedimos ayuda, vamos a aprender muchas cosas del Evangelio de Cristo. ¿Verdad? Y necesitamos ser humildes. ¿Verdad? Dice Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el quien no han creído? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Sí? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí, hermano? Entonces, el maestro de la palabra de Dios todavía es una parte importante en el plan de Dios, hermano. La historia de este oficial nos enseña que hay que tener una mentalidad receptiva a la palabra de Dios y que necesitamos ser de un corazón honesto y reconocer que tenemos la necesidad de Dios, hermano Juan. Entonces, ahora también puede ser que nosotros, hermanos, no podamos ver a estas personas porque como el eunuco mantienen posiciones importantes, fíjense, y pensamos que no van a ser capaces de ver su necesidad. Sí, hermano, o sea, lo que estoy diciendo es de que, hermano,
cuando vemos a una persona rica, con corbata, y que está bien vestida, decimos, esa persona, esa no creo que vaya a querer escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad que sí, hermana Santi? Sí. ¿O no le ha sucedido eso? Como que no tienen interés. ¿Verdad? Decimos, no, mejor ni le digo nada. Pero no, hermano, estamos equivocados. ¿Verdad? Porque fíjense que este personaje era un funcionario. Y Felipe, hermanos, le predicó. Entonces, hermanos, no juzguemos a nadie, sino busquemos con empeño corazones buenos y honestos. Y cuando los encontremos, hay que guiarlos al Señor por el camino que les llevará a la vida eterna. Pero miren, en este tema de la conversión modelo, no solamente tenemos la audiencia modelo, sino que también nos presenta el mensaje que, hermanos, miren, nos presenta el mensaje modelo. ¿Saben quién es el mensaje modelo? Es el Evangelio y el Señor Jesús, hermanos. Dice el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Miren, hermanos, los maestros judíos, hermano José Luis, cuando leían este texto, así como el etíope, que no lo entendía y no sabía de quién hablaba, los maestros judíos también batallaban en entender de quién estaban, de quién había profetizado de ese personaje. Hermano, ellos sabían que el Mesías iba a ser rey. Por eso, una idea que no podían concebir, hermanos, era que un rey viniera a sufrir. Vean, por tanto, ellos creían que este pasaje no se aplicaba al Mesías. ¿Sí, hermano José Luis? Hermanos, sí estamos entendiendo lo que leemos. Miren, estamos diciendo que este pasaje no sabía de quién trataba el etíope. Y los eruditos, los escribas de allá del Antiguo Testamento, cuando lo leían no lo entendían. Pero cuando ellos lo leían, no, aquí no está hablando del Mesías. Vean, porque el Mesías no vino a ¿qué? El Mesías no viene a sufrir, no viene a morir. El Mesías, según la mentalidad de ellos, ¿a qué venía? ¿A qué venía, hermano? A reinar. Venía a destruir al imperio romano, hermanos. El Mesías venía con poder, según la mentalidad de los judíos. Venía a pelear contra el imperio romano, ¿verdad? Pero, hermanos, por eso ellos preguntaban, bueno, ¿a quién se aplicaba? Algunos enseñaban que se refería a un vocero de Dios sin nombre, quizás a un profeta o quizás al mismo Isaías. Otros enseñaban que este pasaje personificaba a la nación de Israel, la cual había sufrido mucho por su fe. Aunque no es cierto, ¿verdad? Pues la nación de Israel no sufrió por su fe, sufrió por sus pecados. Entonces, aquí tenemos que el tesorero tenía una confusión. Pero esta confusión se convirtió en una apertura perfecta para que se le predicara, ¿qué, hermanos? El Evangelio. Por eso dice que el versículo 35, que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio ¿de qué? De Jesús. Anda, hermanos. Ahorita yo estoy gritando para que no se duerma. Pero cuando le predicó Felipe, hermanos, qué bonito, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo y le enseñó el mensaje de Dios.
Hermano, ¿qué sermón debió haber sido el que se le predicó al etíope? Y esta parte fue el punto de arranque de Felipe, hermanos, ¿verdad? En lo que iba leyendo el eunuco, hermanos. Miren, lo primero que vemos es de que ahora Felipe le va a demostrar de quién estaba hablando ese pasaje. Miren, todo lo contrario a la creencia popular, ¿verdad? Felipe enfatizó que Jesús, y solamente Jesús, cumplía estos detalles. Vean, porque dice el versículo 32, dice como oveja a la muerte, ¿qué? Fue llevado. Es decir, hermano, el Señor fue llevado del huerto. ¿Saben a dónde se lo llevaron del huerto? ¿Se acuerdan que Judas llevó a la turba? Y de ahí del huerto se lo llevaron al concilio. Y del concilio se lo llevaron a las autoridades romanas. Por eso fíjense lo que dice: como oveja a la muerte fue, ¿a dónde qué? Llevado. Fue llevado. Y como cordero, fíjense, mudo, delante del que lo trasquila. Fíjense, ¿sí entendemos en lo que está diciendo ahí, hermano? Es que a la ovejita cuando las van a trasquilar, vean, porque les crece mucho, ¿qué? La borrega. ¿Verdad? Y cuando el pastor le está cortando la borrega, la borreguita no hace. ¿Verdad? La borreguita no hace eso, hermanos. Está tranquilita, está como. ¿Verdad? Y así fue el Señor, hermanos. ¿Verdad? En todos sus juicios no se defendió, sino que sufrió. ¿Verdad? Y dice que en su humillación, hermano, y esa fue cuando se burlaron de él. ¿Verdad? Y cuando le escupieron y cuando le golpearon en la cara, lo humillaron al Señor, le quitaron lo desnudaron, hermano, le quitaron la ropa. Eso fue algo humillante. Dice que no se le hizo justicia, dice el texto de Isaías. O sea, sino que, hermanos, el Señor soportó los procesos ilegales, ¿verdad? Porque fue puro ilegal, ¿verdad? Todos hicieron pura tranza. Los fariseos hicieron puras tranzas para juzgar al Señor. Ahora, dice: mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada, o sea, porque de su vida es quitada la tierra. O sea, hermano, el Señor tuvo una muerte rápida y violenta a temprana edad. ¿Cuántos años tienes, hermano Junior? José Luis, ¿cuántos años tienes? 27. Yo no les digo mi edad porque sí me da vergüenza, hermano. ¿Verdad? Pero, miren, ¿verdad qué jovencito? ¿A qué edad murió el Señor? 33. A los 33 años y medio, hermano. 33. 33 años. O sea, casi la edad del hermano, bien jovencito. ¿Verdad? Fíjense, el Señor en la plena edad de su juventud, ¿verdad? Por eso dice: mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue su vida de la tierra quitada. Entonces, una de las cosas más importantes, hermanos, que Felipe seguramente hizo notar, hermano, es que el Mesías tuvo que morir para salvarnos de nuestros pecados. Vean, por eso dice el versículo 35: y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. ¿Verdad? Hermano, lo que nos va a convertir no son mis testimonios. Hermano, antes andaba fumando marihuana, pero ahora el Señor me cambió. ¿Eso nos va a convertir, hermano? No. Lo que nos va a convertir es el evangelio de Jesús. Amén. Es decir, hermanos, Felipe predicó del nacimiento, vida, milagros, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Entonces, hermanos, qué bonito, ¿verdad, hermanos? Hoy en día, ¿cuál es el evangelio que muchos predican? Es el evangelio de los testimonios. ¿Verdad? El evangelio de sentir cosas sobrenaturales. ¡Ay, me recibí el Espíritu Santo! Y empiezan a temblar, hermanos. Y dicen que ahí es donde ellos reciben la salvación. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo, hermanos, ¿qué se le predicó? ¿O qué es lo que hizo para que recibiera la salvación? Se le predicó el mensaje, hermanos. Se le anunció el evangelio de Jesús. ¿Verdad? Por eso dice Romanos 1, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para la salvación. También dice Romanos 10:17: así que la fe es ¿por qué, hermanos?
El oír, no por ver milagros, sino por qué, el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, entonces eso es lo que Dios busca, hermanos. Vean, fíjense, Dios está preocupado por los perdidos, especialmente por los que tienen un corazón bueno y recto. Hermano, incluso, fíjense, lo que nos está dando a entender la historia es que Dios nos va a ayudar a encontrar la verdad a los que honestamente la andan buscando. Y esto es cierto, hermanos. Tanto la escritura como la experiencia, en experiencia podemos convencernos de que Dios anda buscando a aquellos que son honestos, ¿verdad? Él usa su divina providencia, hermanos, ¿verdad? Y hace un camino para que la gente conozca la verdad. Entonces es importante que cada uno de nosotros tengamos un corazón honesto. Y esa es la invitación, hermanos, que escudriñemos con diligencia el camino de Dios y seamos amantes de la verdad. ¿Sí? Hermanos, la verdad a veces no nos gusta. La verdad a veces duele. ¿Verdad? Pero es como la medicina, ¿verdad que sí? Aunque sepa amarga la verdad, esa nos va a ayudar a cambiar nuestras vidas. Pero, hermanos, no solamente en este tema de la conversión modelo tenemos el mensaje modelo, sino que también tenemos, por último, la respuesta modelo. La obediencia, ¿qué, hermanos? Inmediata. Miren, después de que el eunuco escuchó el mensaje de salvación y tuvo un entendimiento de lo que tenía que hacer, tomó, ¿qué, hermanos? Una decisión. ¿Sí? La que se menciona en el versículo 36, dice que yendo por el camino, llegaron a cierta, ¿qué? Agua. Y dijo el eunuco, aquí hay, ¿qué? Agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado, hermanos? Bien, entonces es imposible, fíjense lo que dice, lo que estamos aprendiendo, es imposible predicar a Jesús sin predicar acerca del bautismo. ¿Sí? Cuando Juan el Bautista llegó preparando el camino del Señor, dice que llegó bautizando. ¿Sí se acuerdan? Y Jesús mismo, hermanos, tuvo que andar como 96 kilómetros para buscar a Juan el Bautista y ser bautizado. Hermano, dice también la Escritura que los discípulos de Jesús bautizaban más discípulos que Juan el Bautista, hermano. Oh, no. Hermanos, piensen nada más, los discípulos de Jesús bautizaban más que Juan el Bautista. Qué tremendo, ¿verdad? Hermano, Jesús dijo que tenemos que nacer del agua y del Espíritu, y ordenó el bautismo allá en Marcos 16:16. Entonces los discípulos de Jesús, hermanos, se bautizaron en su nombre. El bautismo nos reviste de Jesús, hermano, y de su cuerpo. Cuando el eunuco supo el deseo que la voluntad de Jesús, hermanos, ¿saben cuál es la voluntad de Jesús? Que obedezcamos a su evangelio. ¿Cuál es su evangelio? Ahí está, miren, hermano. Muerte, sepultura y resurrección. Hermano, y el etíope no quiso esperar, hermanos, cuando él entendió el evangelio. Vea, por eso que le dijo a Felipe, aquí hay que. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hermano, podemos escuchar la emoción que tenía su voz. No es como la de nosotros. Hermano, ¿a qué hora ya se va a acabar el tema? Hermano, sino que el etíope, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Estaba emocionado, hermano, de que iba a recibir la salvación. Entonces, hermanos, aquí encontramos, fíjense, hermanos, que esta es una promesa que el Señor Jesús dijo, hermanos. Él se dijo allá en Marcos 16:16, el que creyere y fuere, ¿qué, hermanos? Bautizado será salvo. O sea que el creer antecede al bautismo. Antes de que Felipe pudiera ser bautizado, hermano, él tuvo que creer. Pero dice el versículo 37, hermanos, dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, que creo que Jesucristo
es el Hijo de Dios. Entonces, ¿ahora qué está haciendo, hermanos? Fíjense, ya creyó. Ya creyó. Y ahora está, ¿qué? Confesando. Y a esto se le llama la confesión de fe. Y es una doctrina importante en la Biblia. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces notemos pues que la fe y la confesión están vinculadas, hermanos, y que las dos son esenciales para la salvación. Las dos deben ser obedecidas antes de la salvación. Hermano, pero dice el versículo 38, dice que Felipe, bueno, el etíope, ¿qué es lo que hizo, hermano? Mandó parar el carro. Dice, y descendieron, ¿qué? Ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, esta historia, hermanos, nos ayuda a entender qué es el bautismo, ¿verdad? Porque por ahí andan diciendo que el bautismo es un rociamiento. Hermano, si el bautismo fuera un rociamiento, ¿qué es lo que hubiera hecho Felipe? Hubiera agarrado una tinaja de agua y hubiera agarrado, y acá le hubiera, ¿qué, hermanos? Le hubiera salpicado en la cabeza, ¿verdad que sí? Pero dice que tuvieron que descender ambos, ¿a dónde, hermanos? Al agua. O sea, porque aquí estamos viendo que el bautismo, hermanos, es una inmersión. Es sumergirse, hermanos, dentro de las aguas del bautismo. Entonces, miren, hermanos, hay hermanos que han viajado por muchas partes en el mundo antiguo y han visto los restos de bautisterios antiguos diseñados para sumergir a decenas o cientos a la vez, con fechas que remontan a los primeros siglos de la iglesia. Hermano, pero dice el versículo 39 que después de que Felipe sumergió al tesorero, dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Hermano, ¿saben qué es lo que puede dar a entender lo que está diciendo ahí? Hermano, que el Espíritu Santo transportó a Felipe a través del aire. Hermanos, de un lugar, pues estaba en un lugar, estaba con el etíope, y el Espíritu Santo lo transportó hacia otro lugar. Fíjense, hermanos, eso puede significar. Pero también puede significar que el Espíritu le dio al evangelista instrucciones de ir a otro lugar a predicar. Pero fíjense lo que dice el versículo 39, dice que el eunuco siguió gozoso ¿su qué? Su camino. Y no era para menos, había aprendido acerca de ¿quién? De Jesús. Y su vida había sido cambiada, hermano. Él había recibido la salvación de sus pecados pasados. Ahora en ese momento él tenía la presencia de Dios en su vida. Había sido añadido a la iglesia y su nombre había sido inscrito en el libro de ¿qué, hermano? De la vida del Cordero. Tenía esperanza de vida eterna. Entonces, hermanos, como, fíjense, el eunuco era un ciudadano de segunda clase en el reino judío, ¿verdad que sí? Porque estábamos diciendo que era un ciudadano, pero era de segunda clase, porque nada más entraba ¿a dónde? Al atrio de los gentiles. Hermanos, pero ahora era ciudadano ¿de qué? De los cielos. Entonces, hermano, ahora era un ciudadano de primera clase. Fíjense, un escritor antiguo de nombre Irineo dijo que el eunuco regresó a Etiopía y difundió la historia de Cristo por toda esa tierra. No podemos conocer exactamente lo que el oficial hizo cuando llegó aquí a su casa, hermano. Pero al hablarnos de su gozo, Lucas espera que entendamos, hermano, que todos los cristianos tienen esta mentalidad. Cuando alguien es bautizado, hermanos, y tenemos ese gozo, nuestra mentalidad es de ir a predicar el evangelio. Y sin duda el eunuco después de esto, hermanos, iba por todas partes predicando el evangelio. Por eso estamos viendo, hermanos, la respuesta modelo, una obediencia ¿qué?
inmediata, hermanos. Aquí está ahorita Saraí con nosotros, pero miren, ya está durmiendo. Vean, ¿verdad que no es no tenemos, hermano, a comparación de lo que está enseñando aquí la Escritura, una respuesta modelo? ¿Verdad? No sucede mucho hoy en nuestros días. Entonces, ya para terminar, hermano, este capítulo 8 cierra con un breve resumen de los otros lugares donde fue a predicar Felipe. Dice el versículo 40: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, Azoto era otra ciudad filistea, a unos cuantos kilómetros al norte de Gaza. Luego Felipe subió a otra costa predicando el evangelio. O sea, hermanos, después de que Felipe hizo eso, hermanos, iba viajando cerca del mar, iba por la costa, ¿verdad? Pero finalmente llegó a la ciudad de Cesarea, ¿verdad? Y encontramos que, fíjense, hermano, y ahí Felipe sigue predicando el evangelio, hermano. Fíjense hasta dónde encontramos el nombre de Felipe, todavía también en el capítulo 21 de Hechos. Ahí se nombra a Felipe. Entonces, hermanos, miramos pues esta conversión modelo. Es decir, si queremos cumplir con lo que Dios manda, este es el molde en el cual debemos hacer las cosas para la salvación del alma. Pero aparte de todo lo que hemos dicho, esta historia es un molde de simplicidad. ¿Sí? O sea que, hermano, no es complicado obedecer al evangelio. El evangelio es sencillo, como lo estamos viendo aquí. Entonces, la pregunta en esta mañana, hermanos, ¿quién no entendió esta historia? La verdad es que es sencilla y entendible y clara. Ahora, si queremos estar seguros que estamos dentro de esta salvación, ¿sí? Y esto es para todos nosotros, hermanos. ¿Ustedes quién quiere ir al cielo? Amén. Amén. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo el etíope, ¿verdad que sí? Ahora, y si queremos estar seguros que estamos dentro de esa salvación, podemos hacer lo siguiente, hermano. Miren, coloquemos nuestra propia conversión al lado de la conversión de este tesorero y hagamos una comparativa. Pregunta: ¿fue su conversión como la del etíope? ¿Tenía usted suficiente edad para hacer un compromiso personal cuando fue bautizado? Hay veces que muchos se bautizan como niños y no saben ni lo que quieren, ¿verdad? Y hay que tener suficiente edad para obedecer el evangelio. O usted era un bebé cuando fue bautizado. ¿Verdad que un bebé no tiene conciencia, hermanos? No puede tener fe. ¿Confesó su fe en Jesús antes de ser bautizado? ¿O confesó otra cosa aparte de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Entendió usted el compromiso que estaba haciendo cuando tomó esa decisión? ¿O solo fue un ritual? ¿Fue usted sumergido en agua o solamente fue rociado? Entonces, si usted descubre en su conversión que no fue de acuerdo como la del eunuco, entonces ahorita es el momento de hacer las correcciones pertinentes, hermanos. Entonces, no debemos de arriesgar nuestra alma, hermanos. ¿Saben qué es lo que está en juego? Nuestra alma. Si usted necesita ser convertido como lo fue eunuco, hágalo de una vez. ¿Verdad? Entonces, Dios le bendiga en esta mañana, hermanos. Gracias por su atención.